Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan tenido un excelente día. En este video vamos a tratar de un tema que a medida que ha pasado los años no ha tenido respuesta y sigue siendo un enigma. Este es el Triángulo de las Bermudas. Esto es un misterio que aflora en el recorrido de la historia, donde vamos a tratar de ciertos mitos y verdades y que se han visto en base a la historia. Pues como todos sabemos, el Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta, donde se ve reflejado decenas de historias sobre desaparecidos de barcos y aviones que han llegado hasta nuestros oídos de diferentes maneras. Esto siempre rodea un misterio en base a las desapariciones, ya que nunca se ha tenido respuesta a este enigma de qué se pasan los cuerpos, por qué nunca se encuentran los aviones, también por qué nunca se han cortado los barcos, no se deja rastro alguno. Una de las desapariciones más recientes que fue en enero del 2022 es la de la Guardia Costera de Florida, que anuncia en un comunicado que un navío con destino a Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde las Bahamas. En este caso encontramos 38 desaparecidos tras el naufragio de un barco frente a las costas de Florida. Relacionan mucho este caso con el Triángulo de las Bermudas, donde pues en la Guardia Costera de Estados Unidos se encuentra un solo cuerpo sin vida y aún se busca 38 personas reportadas como desaparecidas luego de que naufragaran en una embarcación en la que se transportaban, según un sobreviviente que aseguró que el barco partió el sábado 22 de enero de las Islas Biminis, Bahamas. También las autoridades investigan el incidente como un posible tráfico de personas. Sin embargo, pues no se tiene ninguna información como tal debido a que no hay ningún sobreviviente y también hay desaparecidos, así que no se sabe qué pasó con este barco. Después de 84 horas de intensa búsqueda, se suspendió la búsqueda y ya que no se encontró rastro de la embarcación ni de sus tripulantes. Sin embargo, pues todavía nos queda la duda de saber realmente qué es el Triángulo de las Bermudas, qué hay detrás de la realidad del Triángulo de las Bermudas, por qué en esa zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas y no dejan rastro. Esto es un recorrido a lo largo de los grandes sucesos de la historia, en la cual muchos de los seres humanos tienen ciertas preguntas a este enigma. Bueno, como todos saben, el Triángulo de las Bermudas está formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar, esto dejando formar un triángulo equilátero que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico, Miami, Florida y Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella porque es, como lo he dicho anteriormente, cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, casi más de 100 aviones que se sepa hasta la fecha y miles de personas que nunca se han visto después de naufragar por esas zonas del Triángulo de las Bermudas. Una de las preguntas que más que se hacen es que ¿están todos estos aviones, barcos, personas, están en el fondo del mar o han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos con la ciudad perdida de Atlanta? Por cierto, si quieren que haga un video sobre la ciudad perdida de Atlanta, Atlántida, me lo dejan en los comentarios, por favor. Pues probablemente no sabemos respuesta porque no se ha podido resolver este enigma. Pero al ser humano siempre le ha gustado añadir un poco más de leyenda a este fenómeno que no ha podido demostrar. Bueno, todos sabemos que la fecha que marca el inicio de este misterio es en el año 1945, donde una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecida. Bueno, como saben, la fecha que dio inicio a este gran misterio fue en el año 1945, donde una cuadrilla de aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron sin dejar rastro. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia, donde Martín Mariner, que acudió al rescate de los 5 primeros en total, desaparecieron. En total,
27 personas no dejaron rastro alguno sobre su desaparición. En la última comunicación que se obtuvo con ellos, uno de los miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar después. Nada, no se supieron nada de ellos. La primera noticia escrita sobre este misterio data en el año 1950, 5 años después de la desaparición de estos aviones, donde escrita de la pluma del periodista sensacionalista Edward Van Winkles Jones, que escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas, que hace relación también a lo que hoy se denomina el Triángulo de las Bermudas. 2 años después se sumó a este misterio el escrito de Georges X. Sand, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas, y más adelante, en el año 1964, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El mortal Triángulo de las Bermudas, en el que hablaba de las extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba en esas aguas automáticamente desapareciera. Pero ¿por qué es ese lugar precisamente? Pues es un lugar que fue muy frecuentado por barcos y aviones que viajaban desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos que cruzan la zona sean más rápidos. O sea, se llega más rápido a su destino. Es una especie de como de atajo o ruta rápida para viajar hacia Europa. Y como ya sabemos, cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan por allí, mayores son las probabilidades que suceda algo fuera de lo corriente. Una de las, una de las ciertas explicaciones o leyendas del Triángulo de las Bermudas, pues existen diversas teorías y pues ninguna sin demostrar, porque pues no hay evidencia alguna que deje estas desapariciones donde la cual se puedan investigar. Y pues estas son algunas de las más sorprendentes teorías que se tienen sobre el Triángulo de las Bermudas. Una de estas es que dicen que hay un agujero negro, porque si ya saben que los agujeros negros existen, y hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking. Es improbable que en esa zona haya uno. ¿Por qué? Porque un agujero negro es una región finita de espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su control. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo, todo lo que pasara por allí desapareciera sin excepción. Es una de las teorías de que puede haber un agujero negro que succiona los barcos y por eso no se encuentra ninguno. Otra de las teorías del Triángulo de las Bermudas es la superficie del continente perdido de la Atlántida. Sabemos que esta ciudad contiene mítica gracias a los diálogos de Platón, Timeo y Critias, donde los atlantes perdían la soberanía de la tierra a la mano de los atenienses, sin duda superiores a ellos. Esta teoría la siguió el físico Edward Kaiser, asegurando que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada, consistente en cristales de fuego que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento salió tan mal que su maravillosa isla terminó hundida, y el poder de los cristales que seguirían activos hoy en día interfieren con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. Otras teorías dicen que ahí habita monstruos marinos. Uno de estos es el kraken, que es un monstruo marino de proporciones gigantescas, el cual devora todo lo que pone frente a él, entre y otros como el habitante de las aguas. El Triángulo de las Bermudas comiéndose literalmente todo lo que pone ante sus fauces. Este mito puede venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantescos de 14 y 15 metros de longitud que habitan las aguas profundas de alta mar. El resto, leyendas. Pues también puede ser
una teoría que tiene cierta manera algo de congruencia, ¿verdad? Pues ya a medida del tiempo que hemos estado, hemos visto especies o animales que no, ni siquiera los científicos saben quiénes son. O sea, se han visto animales supremamente grandes, pequeños en las profundidades del agua y ninguno de nosotros conoce cuánta vida hay en el mar, cuántas especies, porque pues el mar no ha sido como tal explorado a su mayor longitud. No sabemos ni siquiera la longitud del mar como tal, la profundidad de este. Otra de las teorías es que ahí habitan ovnis o extraterrestres. Dicen que la zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas y así estudiarlos. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades, para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. Las más amables dicen que los extraterrestres se apropian de personas en esa zona espacial con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final como tal, lo cual denominamos como el fin del mundo. ¿Y cuál es la realidad del Triángulo de las Bermudas? La ciencia habla, al igual que las leyendas, las posibles teorías científicas también son muchas. Normalmente tendemos a dotar de un significado sobrenatural aquellos que no podemos explicar, pero la realidad también puede acabar con una buena historia de ficción. Estas son algunas de las teorías más probables también. Una son los errores humanos, pues todos los humanos tendemos a cometer errores y es normal. Unos errores que a veces nos cuesta más caros que otros, donde dice que muchos de los accidentes que han tenido lugar en esta zona tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos propios de grandes aparatos o con malas decisiones. Es algo que nunca se podrá demostrar simplemente porque ocurren en zonas al que ser tan extensas y alejadas de las costas recupera el resto de los que se hace prácticamente imposible, o sea, se recuperan restos. Pero sin embargo, sí debe haber algo en este triángulo de las Bermudas, sobre todo en esa parte del agua, porque uno es tener errores humanos, otra cosa es no encontrar a las personas desaparecidas que no dejan rastro alguno y siempre pasa como tal en esa zona. Algo tiene que haber ahí porque siempre es ahí, siempre es concurrente y nunca se encuentra evidencia alguna de ello y siempre se desaparece en esa zona. Otros dicen que puede hacer algo de meteorología. Es una posible teoría para los climáticos. Dice que pueden haber ahí tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas de cientos de metros, las cuales pueden ser fácilmente las causantes de los accidentes de grandes embarcaciones en el mar y aeronaves en el cielo. También hay otra teoría que tiene como más fuerza que las anteriores dos, que son las variaciones magnéticas y niebla electrónica. Pues es una teoría que quizá mitad de la ciencia puede ser ficción. Nos habla de una niebla electrónica. Este concepto lo acuñaron Rod McGregor y Bruce Jernon en un libro de FOD, ambos supervivientes de un accidentado viaje por la zona. Aseguraron que un vórtice eléctrico en medio de una niebla espesa chocó contra las alas de su avión. Debido a esta niebla electrónica, todos los aparatos tecnológicos del aparato de los 70 se estropearon, dejando a la pareja sin rumbo y sin visión. Según su propio relato, 75 minutos después aparecieron en una zona de Miami en la que era imposible estar en tan poco tiempo. Realidad, ficción, pues no lo sabemos. Sin embargo, son unas personas que se pueden asimilar como testigo de lo que pudo pasar en esta zona. También puede que ambas, ya que el Triángulo de las Bermudas es uno de los dos lugares de la Tierra en los que las brújulas señalan el norte verdadero y no el norte magnético. De ahí que se diga que el Triángulo de las Bermudas, las burbujas se estropean como tal y pues no tienen dirección así como alguna.
También se tiene que el propio Cristóbal Colón le sucedió esto en su viaje hacia el nuevo continente a su paso por la zona. El 8 de octubre de 1492 las brújulas de Cristóbal Colón se estropearon y dejaron de marcar el rumbo. Colón dice, dice la historia que Colón no dijo nada a su tripulación y probablemente eso evitó que le tirara por la borda en un punto en el que ya estaban desesperados por alcanzar tierra firme. También dice que pueden haber agujeros azules, donde dice que el subsuelo marítimo de las Bahamas tiene agujeros azules. Pues, ¿qué son agujeros azules? Pues son grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a las derivas barcos de grandes toneladas o son cuevas también verticales profundísimas. Se tiene constancia de que la más profunda del mundo está situada en el Triángulo de las Bermudas y se llama agujero azul de Saint-Jean-Gongle y tiene 300 metros de profundidad. Pero estos agujeros no solo existen aquí, también los hay en la península de Yucatán y en el arrecife Lynn House de Belice en Centroamérica. También hay otra teoría donde nos habla que ahí pueden haber explosiones de metano, donde nos habla de un descubrimiento reciente en este mismo año que nos habla en las aguas de Noruega, pues nos aporta una información o una nueva teoría acerca del Triángulo de las Bermudas, donde nos dicen que esta zona es unos cráteres muy profundos similares a los agujeros azules, donde habría grandes concentraciones de gas metano en la zona de las Bahamas y en base al calor de las aguas tropicales y de los propios barcos haría que este metano explote, formando no solo virulentas corrientes marinas, sino destrozando buques y barcos como si fueran de papel. Las teorías son muchas desde lo largo de la historia, desde las más extravagantes a las más científicas, pero ninguna la que solucione a este enigma a pesar del siglo y la tecnología que hemos tenido hoy en día. O quizá es un cúmulo de muchas teorías, pero sin ninguna respuesta. Aún así, finalmente la realidad se impone. No hay nada en esta zona de nuestro planeta que sea de especial relevancia comparándola con otras zonas, pero está claro que para el ser humano siempre ha sido más parte o ningún desaparecido, que no hay ningún rastro que se pueda encontrar ni nada por el estilo. Por el momento te voy a hablar de las desapariciones, algunas de las desapariciones que se han evidenciado a lo largo del tiempo sobre el Triángulo de las Bermudas. Una de estas es una de estas, la explica en la obra de William Shakespeare, La Tempestad. Está basada en cuentos de brujería y náufragos de esta zona. También nos habla de Cristóbal Colón, atravesó el Triángulo de las Bermudas en su primer viaje al Nuevo Mundo, recogió en sus escritos el hecho de que una llamarada de fuego estalló en el mar y unas pocas semanas después apareció una luz extraña en la distancia. También nos dice que en 1881 la leyenda cuenta que el Ellen Austin, un barco que navegaba desde Liverpool a Nueva York, se encontró con otro barco fantasma en el Triángulo de las Bermudas y las cosas salieron mal. En esta leyenda dice que ellos tuvieron la oportunidad de apropiarse de la valiosa carga, enviaron a algunos de los hombres en la misión de ocupar ese barco y navegarlo con él hacia su destino final, y que una tormenta separó rápidamente las dos naves y cuando se encontraron al día siguiente no había rastro de la tripulación que había ido sobre ese barco. Dicen que cuando lo abordaron, los miembros de la tripulación subieron a bordo por segunda vez y que una niebla espesa y cegadora apareció y volvió a separar las naves. Pero al final de cuentas, nunca los que abordaron ese barco se desaparecieron y no fueron encontrados. También nos habla de 1895, Joshua Slocum, el primer hombre que navegó solo en el mundo,
desapareció en un viaje desde la isla Martha Vineyard a Sudamérica, en esta parte de la zona del Triángulo de las Bermudas. En 1918, el buque de combustible más grande y rápido de la Marina de Estados Unidos, el USS Lincoln, desapareció en su ruta del Caribe a Baltimore con 309 miembros de la tripulación y no dejó un solo rastro de lo que había sucedido como tal. También está en 1941 un barco de la Armada llamado USS Poteus transportaba 58 pasajeros y un cargamento de mineral desde Thomas hasta la costa este cuando de repente desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Un mes después, otro navío igual del USS Nereus desapareció con 61 personas mientras seguía la misma ruta del barco anterior. En 1945, la leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó a afiarse aún más cuando 5 bombarderos de torpedos de la TBM Avengers despegaron de una base naval en Lauderdale, Florida, y desaparecieron con el Océano Atlántico antes de completar su misión. Lo último que se registró en las comunicaciones de los pasajeros del vuelo 19 fueron sus informaciones espeluznantes sobre su ubicación. Todo parece extraño, incluso en el océano, decía uno de los pilotos. En 1948, un vuelo comercial de DC-3 desapareció sobre el Triángulo con 29 pasajeros y 2 miembros de la tripulación que se dirigía hacia Miami. En ese mismo año, un avión británico de Aldo Tudor apodado Star Tiger desapareció en el Triángulo de las Bermudas sin dejar rastro. Un año después de ese suceso, en 1949, un avión de Agri apodo de Star Ariel partió de Bermudas a Kingston, Jamaica. El vuelo perdió repentinamente la comunicación cuando cambió la frecuencia de Kingston mientras sobrevolaba el Triángulo de las Bermudas. Y aunque el clima estaba despejado y el vuelo parecía estar bien, nunca más se volvió a ver ni se supo de este barco, de este vuelo como tal. En 1963, el CC Marine Sulphur Queen, un gran buque tanque con 39 pasajeros y azufre fundido, fue visto por última vez cerca de la costa sur de Florida. Después de hace 2 semanas de búsqueda, el equipo de rescate solo encontró algunas piezas de escombro y salvavidas, pero ningún sobreviviente como tal. También en 1967, los tripulantes de Silvia Eleosa se convirtieron en víctimas de los misterios del Triángulo cuando el barco desapareció repentinamente con 37 personas a bordo. Aunque se encontraron escombros, incluidos varios salvavidas y un bote, el barco nunca fue más visto y no se encontraron ningún desaparecido. En 1978, un experimentado piloto llamado Irving Rivers partió de las Islas Vírgenes de Estados Unidos en un vuelo en solitario para recoger a un grupo de pasajeros en St. Thomas. El clima era tranquilo, despejado. Estaba a solo 1.6 kilómetros del aterrizaje cuando sus luces de señal desaparecieron y repentinamente salió del radar. Se envió un equipo de búsqueda para encontrarlo, pero el avión no volvió a aparecer como tal. En 1984, un avión Cessna que partió de Fort Lauderdale y se dirigía a una isla en las Bahamas desapareció por completo en las señales de radar antes de caer al océano. No se emitieron señales de radio y aunque una mujer afirmó haber visto el avión hundirse en el agua, nunca se encontraron los restos. Las teorías sobre el Triángulo de las Bermudas se han acrecentado durante décadas. Algunos sugieren que los misterios del Triángulo son el resultado de una actividad alienígena, otros creen que es el poderoso funcionamiento de la mítica ciudad submarina Atlantis, la que hablábamos antes, y otros dicen que son hechos sobrenaturales. Sin embargo, después de 100 años, el 31 de enero de 2020 se encontraron los restos del CC
Cotopaxi en la costa Florida. Eh, Esto fue el hallazgo de un barco desaparecido hace 100 años en el Triángulo de las Bermudas. Solo 100 años después se encontraron las partes de esta desaparición. Sin embargo, pues todavía es un enigma las desapariciones en base a este triángulo o a esas partes de las aguas que lo conforman Puerto Rico, Bermudas, digo, Puerto Rico, Florida y como tal Bermudas. Ahí siempre hay desapariciones y como tal no hay respuesta o solución a estos enigmas. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado esta información, que comentes qué te pareció el video, qué aporte quieres dar. Espero que le des like, que te suscribas para más contenido. Ten un buen día,